Universidad Nacional Abierta de Distancia, que les habla Alberto García Jerez, curso de bioquímica. Los carbohidratos son aldehídos o cetonas polihidroxilados. Se les denomina hidratos de carbono o simplemente azúcares. En su composición están presentes elementos de carbono, hidrógeno y oxígeno. En el caso del grupo aldehído, que lo contiene la glucosa, es un grupo aldehído terminal que da la característica a esta molécula. La fructosa tiene un grupo cetónico que da la característica a esta molécula y la fructosa se conoce también como el azúcar de las frutas. Estos compuestos abarcan sustancias muy conocidas como el azúcar, el papel, la madera y el algodón, ya que todos tienen presentes carbohidratos en ciertas proporciones. A partir de dióxido de carbono y agua, las plantas sintetizan los carbohidratos en un proceso denominado fotosíntesis. La clasificación general tenemos monosacáridos en el caso de la glucosa, fructosa y galactosa. Los disacáridos como la maltosa, eh, el azúcar que degrada a monosacáridos es la maltasa, la lactosa más agua, hay una lactasa, la sacarosa, sacarasa, y hay una trealosas. También existen polisacáridos, dentro de los cuales podemos destacar los almidones, que es amilosa, amilopectina o glucógeno. Eh, Otros tipos de polisacáridos está la celulosa, un polisacárido lineal con múltiples puentes de hidrógeno, muy resistente y se encuentra en la madera. La quitina forma parte de residuos N-acetilglucosamina del exoesqueleto de artrópodos y paredes celulares de algunos hongos. En conclusión, tenemos polisacáridos que se pueden construir grandes cadenas, pero a su vez y servir estas mismas como reserva, como en el caso de las almidones, o estructurales, como en el caso de la celulosa, y luego de degradar a moléculas mucho más pequeñas para ser degradadas. Recordemos que los carbohidratos, especialmente la glucosa, es la base energética de todas las células. La ruta principal se llama glucólisis y la glucólisis es la ruta universal donde obtienen la fuente de energía todos los seres vivos, especialmente los heterótrofos en su sustento y obtención de energía. La mayoría tienen un sabor dulce, como hemos visto, y no pueden ser hidroxilados en moléculas más sencillas. Son los azúcares más sencillos, los aldehídos o aldosas, o cetonas o cetosas con dos o más grupos hidroxilo. Caso típico, la glucosa y su grupo aldehído, que es terminal, y el caso de la fructosa con su grupo cetónico, que es una cetosa. Los monosacáridos tienen todos sus átomos saturados con un grupo hidroxilo o un hidrógeno, excepto el carbono que lleva el grupo funcional carbonilo, característico de ellos, formado por un grupo unido a un oxígeno con un doble enlace carbono-oxígeno que puede ser de dos tipos, aldehído o cetona. La representación lineal es una configuración de Fischer y se dan en triosas y teodrosas. En disolución, las pentosas y hexosas forman anillos que es la configuración de Howard
por lo cual se realiza un enlace llamado hemiacetal entre el carbono del aldehído o cetosa y el último grupo hidroxilo. Tenemos entonces que la glucosa está la destroza o azúcar en la sangre, monosacárido más abundante con unos niveles normales en sangre entre 70 y 110 miligramos por decilitro. El exceso de este se almacena como glicógeno o como grasas. La fructosa es el azúcar de la fruta, uno de los componentes del azúcar de mesa o sacarosa y es un edulcorante. Y la galactosa, uno de los componentes de disacárido lactosa, eh, se produce en las glándulas mamarias. Los pacientes con galactosemia no tienen una enzima que asimile la producción y produce cataratas y cirrosis. La mutación de los genes que producen dicha enzima está a nivel de los genes CAL, galactosa 1 fosfato uridiltraferasa o CALTA 1 que es galactosa quinasa 1. Hay una estructura diferencial entre la glucosa, la galactosa y la fructosa. Especialmente se puede apreciar en el gráfico la estructura de la glucosa en la forma de Fischer y observamos que en comparación con la galactosa, ambas son un aldehído, ambas moléculas pertenecen a aldehídos y tienen la misma estructura. Cambia básicamente un grupo hidroxilo que en la molécula de glucosa, en el de la posición 4 está a la derecha y el hidroxilo en ese carbono está a la izquierda en la galactosa. Y esto da, eh, lógicamente, una estructura diferente y una nueva conformación de otra molécula totalmente distinta, nada más con el giro de un grupo hidroxilo. Ahora bien, en el caso de la fructosa, este es una cetosa, tiene un grupo cetónico, como se puede apreciar, y el cierre de esta se da entre este grupo cetónico y el hidroxilo, el último carbono, dando esta estructura de, de 5 lados. En el caso de la glucosa tiene 6 lados. Esta es el cierre de la configuración de Fischer a la configuración de Howard. Las pentosas y las exosas pueden ciclar a medida que la cetona o el aldehído reacciona con el hidroxilo distal. La glucosa forma un hemicetal intramolecular a medida que reacciona el aldehído del carbono 1 con el grupo hidroxilo del carbono 5 para formar un anillo de piranosa de 6 miembros denominado después pirano. Las rutas metabólicas. La glucólisis es la vía metabólica encargada de oxidar la glucosa y así obtener la energía para la célula. La glucólisis se realiza en todas las células del organismo. Específicamente se produce en el citosol celular. La ruta metabólica inicia con glucosa 6-fosfato y termina en 2 moléculas de piruvato. La glucólisis anaerobia generalmente sucede en células musculares, particularmente el músculo esquelético que se contraen vigorosamente. El piruvato formado en la glucólisis al no poder oxidarse más por falta de oxígeno se reduce a lactato. Existe también
la glucogenólisis, que se activa en el hígado en respuesta a una demanda de glucosa en la sangre. Existen tres activadores hormonales importantes de la glucogenólisis: el glucagón, la epinefrina o adrenalina y el cortisol. La ruta metabólica consiste en romper moléculas de glucógeno mediante fosforólisis para producir glucosa 1-fosfato que después se convertirá en glucosa 6-fosfato. También existe otra vía que se conoce como gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de otras moléculas con ciertos aminoácidos, lactato, piruvato, glicerol y cualquiera de los intermediarios del ciclo de Krebs, como fuente de carbono para la vía metabólica. Generalmente, la gluconeogénesis tiene lugar mediante la recuperación del ejercicio muscular. A partir de la glucosa, entonces, se utiliza la glucólisis para producir piruvato y el piruvato entra a formar parte del ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos en las mitocondrias. Metabolismo de la fructosa. Todos los días ingerimos alimentos que incluyen en su formación alguna edulzante. En los Estados Unidos, por ejemplo, desde medianos de la década de 1970 se ha incrementado el uso de mieles de fructosa. Estos jarabes ricos en fructosa 90% son elaborados en forma masiva de la ruptura química de los almidones de excedentes de maíz amarillo. En México, el jarabe de maíz alto en fructosa es empleado principalmente por la industria de las bebidas carbonatadas conocidas como refresco, especialmente las de origen norteamericano, a través de las empresas también norteamericanas que lo comercializan. Se ha ido extendiendo su uso a diversos productos alimenticios a precios menores de los que endulzados con sacarosa o azúcar de caña, un componente formado por la unión de una molécula de glucosa y otra de fructosa, por lo que está desplazando el mercado de este edulcorante en toda América Latina. Las mieles o jarabes de maíz que contienen en forma mayoritaria este carbohidrato son, como ya se mencionó, empleados en bebidas. También se emplean para bebidas de deportista, ya que aportan directamente al hígado para la producción de ATP o se almacena como glucógeno en el hígado sin causar elevación de la insulina en el plasma, posibilitando así la movilización de grasas. Hay, sin embargo, dos efectos importantes en el organismo. El primero se relaciona con un exceso de fructosa en el intestino. No tolera grandes concentraciones sin que se produzca alteraciones importantes como diarreas y en caso no ocurrir esto, se metaboliza rápidamente para transformarse en un tipo de grasa conocido como triglicéridos. Los principales sitios de utilización metabólica de la fructosa son el hígado, el riñón y el intestino delgado, que presentan los sistemas enzimáticos necesarios. En este sistema se encuentra formado por tres enzimas: la fructoquinasa, la aldosa tipo B y la trioquinasa o triosinasa, las cuales convierten la fructosa en metabolitos intermediarios de las vías glucolíticas. Y la gluconeogénesis o fabricación de glucosa.
La fructosa es metabolizada principalmente en el hígado y con mayor velocidad que la glucosa. Esto se debe a que no requiere el paso catalítico catalizado por la enzima fosfofructosa quinasa, que es el punto donde se controla la velocidad de la utilización de la glucosa. Esto se debe a que no requiere un paso catalizado por esta enzima. Esto provoca que las vías en el hígado sean inundadas por fructosa, causando el incremento de la fabricación de ácidos grasos, de su esterificación que promueve la elevación de niveles de triglicéridos en la sangre y la secreción de colesterol de baja densidad. En el gráfico se puede apreciar de fructosa a fructosa 6-fosfato a través de la enzima y de fructosa 1-fosfato a fructosa 1,6-fosfato. Y aquí hay otros metabolitos intermediarios como son el dihidroacetona o gliceraldehído 3-fosfato, los cuales van a convertirse en piruvato, ciclo de Krebs o lactato. La glucólisis parte a partir de la glucosa. En este proceso global vemos como esa es transformada en glucosa 6-fosfato y esa glucosa pasa a fructosa 1,6-fosfato. Esta es la entrada aquí de la fructosa a través de la enzima fosfofructoquinasa, pasa a fructosa 1,6-bifosfato. En forma más concreta, tenemos que hay una fase preparatoria, una oxidación de la glucosa, una fosforilación de la glucosa. El grupo fosfato terminal se transfiere a de una molécula de ATP a una glucosa y forma glucosa 6-fosfato. Parte de la energía libre se conserva en el enlace químico que se une al fosfato de la molécula de la glucosa. La enzima es una exoquinasa. Luego viene una isomerización de la glucosa 6-fosfato y pasa a glucosa 6-fosfato a través de la fosfoglucosa isomerasa. En este punto es el punto más importante donde vamos a ver la fosforilación de la glucosa 1-fosfato y este pasa como fructosa 6-fosfato a través de la fosfofructosa quinasa 1 a fructosa 1,6-bifosfato. En esta etapa entra a la glucólisis la fructosa, la cual va a seguir su camino hasta transformarse en síntesis de gliceraldehído 3 a través de la fructosa 1,6-bifosfato y se va a convertir en una triosa fosfato isomerasa para formar dihidroacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, dos moléculas de esta. Ya con esto pasa a la síntesis del 1,3-bifosfato gliceraldehído, el cual va a haber dos moléculas de NAD y van a pasar de oxidadas a reducidas y se va a formar 1,3-bifosfato gliceraldehído. Hay una síntesis de ácido fosfórico o fosfoglicerato. Se libera un fosfato de la molécula 1,3-difosfoglicerdehído y se utiliza para recargar la molécula con la enzima fosfogliceraldehído quinasa. Y tenemos la síntesis de dos moléculas, la fase de rendimiento energético y de conversión del gliceraldehído a
3-fosfato en piruvato. Por último, tenemos dos moléculas de piruvato, las cuales van a entrar ya al ciclo de Krebs. Esto es todo lo que se conoce como el proceso de la glucólisis, el cual se realiza en el citoplasma de la célula.